Amigos televidentes, es momento del análisis. ¿Cuáles serán las perspectivas económicas del Ecuador, indistintamente de quién sea nuestro próximo gobernante? Es la pregunta con la que queremos aperturar este diálogo con nuestro primer invitado de la noche, el economista Alberto Acosta Burneo. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. La pregunta está planteada, mi estimado economista. ¿Cuál es la situación del Ecuador que va a recibir en materia económica nuestro futuro gobernante? El futuro gobernante va a recibir un país en una situación muy delicada. Tenemos, por un lado, un desequilibrio fiscal importante. El gobierno ha tratado de comprar tiempo con más endeudamiento. Es como una familia que pierde el trabajo y uno de los cónyuges dice sigamos usando la tarjeta de crédito. Las últimas medidas que ha adoptado la semana pasada fue comenzar a emitir más títulos del Banco Central para pagar con papeles a sus proveedores. Entonces, todos estos son mecanismos insostenibles. Entonces, el nuevo gobierno va a tener que poner en orden el tema fiscal. Economista, lo voy a interrumpir porque en este momento nos indican que tenemos que engancharnos a una cadena nacional. Bien, retomamos ahora sí la entrevista con el economista Acosta. Usted nos estaba indicando el panorama actual. ¿Cuál va a ser el Ecuador, económicamente hablando, que recibirá nuestro futuro gobernante, indistintamente de cuál sea su tendencia? Evidentemente. Por el lado fiscal, unas cuentas fiscales muy apretadas. En este momento, en promedio, el año pasado el gobierno necesitó 3.000 millones de dólares al mes para poder hacer sus gastos y sus amortizaciones de deudas, pero los ingresos fueron apenas de 1.400 millones, es decir, un faltante de 1.600 millones de dólares por mes. ¿Cuánto requerirá el futuro gobernante? Eso se va a mantener mientras no se ponga en orden las finanzas públicas. El Estado está gastando más allá de lo que tiene y la manera de hacerlo es vía endeudamiento, que tampoco es sostenible. Entonces, el nuevo gobernante va a tener que enfrentar esos desequilibrios y poner en orden la casa. Repercusiones de ese nuevo endeudamiento. Recientemente 1.000 millones de dólares con China. Como regla general ha sido endeudamiento costoso, endeudamiento a corto plazo y con tasas altas, es decir, mal endeudamiento. Entonces es algo que eventualmente, y más pronto que tarde, ya empieza a pesar en las finanzas públicas. Al año pasado, por ejemplo, ya el gasto que se hizo para pagar intereses y para servir la deuda superó al presupuesto conjunto de salud y educación. Es decir, ya estamos destinando este momento más a servir la deuda que a temas tan importantes para el país como salud y educación. Y era algo que ya en años anteriores no había sucedido. Entonces vemos que las finanzas públicas y la mala situación de las finanzas públicas comienzan a pasar factura. Economista, usted nos ha dicho que gano 500 dólares y me gasto 5.000, más o menos. Entonces me tengo que endeudar. Con un petróleo a la baja y por parte de ambos candidatos una promesa de bajar impuestos, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cuál es la segunda parte de este escenario? La segunda parte del escenario es un tema productivo, un país costoso para producir. Entonces no podemos ver los temas de manera aislada, porque si queremos solucionar el tema fiscal como meta, esa no puede ser la meta. Tenemos que solucionar el problema fiscal, pero estando siempre claros que la meta es generar bienestar, generar empleo, y el empleo se genera solo con crecimiento. No hay otra manera. Producir. Producir. Esa es la única manera para generar bienestar y para solucionar también el problema fiscal. Entonces, por el lado productivo nos encontramos con un país que se ha encarecido en los últimos años. Los precios en el Ecuador han subido un 25% más que los precios norteamericanos en la última década. Es decir, somos un país costoso para producir. A esto se agregó una política equivocada de sustitución de importación que elevó aún más los costos de los insumos, los bienes de capital, tienen recargos, tienen aranceles, tienen salvaguardias. Todo eso nos ha hecho más difícil producir. Y en la parte final de competitividad se ve afectada por no tener acuerdos comerciales con los principales mercados. Entonces el producto ecuatoriano, que normalmente es similar al de Colombia o al de Perú, tiene un recargo para entrar a los principales mercados, por ejemplo al mercado norteamericano, tiene que pagar más para entrar a ese mercado que el producto de nuestros países vecinos. Entonces definitivamente hay un problema por el lado productivo. Y ahí entra el tema de impuestos. ¿Por qué reducir impuestos? Es necesario porque en este momento hay que abaratar la producción en el Ecuador. Hay que eliminar totalmente aranceles a bienes de capital e insumos. Hay que eliminar las trabas que hay a la producción, la tramitología. Un registro sanitario es un lujo que solo las grandes empresas pueden tener en el país. Un pequeño productor agrícola no puede sacar un registro sanitario. No está dentro de su presupuesto ni de sus posibilidades. Eso es lo que se debe cambiar. Necesitamos más producción y la disminución de impuestos ayuda a ese aparato productivo a darle un respiro. Sin embargo, tenemos más de 200 productos que ingresan a los Estados Unidos pese a no haber acuerdo de libre comercio, de acuerdo con el Sistema General de Preferencias. Fran Samolis, que es asesor de comercio de Squire Patton Bogg, dice
Ecuador no tiene el peso de la India o Brasil para Estados Unidos, pero sí puede defender sus preferencias arancelarias, refiriéndose a que el señor Trump es impredecible, pasará. Y además señala que el sistema general de preferencias caduca, pero siempre se renueva. Dice, ¿con Trump se renovará o Trump pondrá un stop y dirá, no vamos a renovar? Esa es la incertidumbre que no puede tener el aparato productivo ecuatoriano. Nadie pone una fábrica para ampliar su producción para tener en duda si es que se va a renovar o no se va a renovar. Al día de hoy, esas preferencias vencen al 31 de diciembre de este año y no sabemos si se van a renovar. Hay declaraciones diplomáticas norteamericanas donde dicen es probable que Trump pida algo a cambio, porque son unas preferencias unilaterales que nos da Estados Unidos y que nosotros no estamos dando nada a cambio. Entonces es probable que se pida algo a cambio. La otra opción puede ser que no. Pero en todo caso vemos que es una incertidumbre, que no se sabe si va a continuar o no. Así no funciona el aparato productivo. Cuando la alternativa sería tener un acuerdo comercial que garantice de manera indefinida el acceso a ese mercado y que de esa manera está realmente incentivando las inversiones en el país. Es decir, discúlpeme, Luisa, sí. Es decir, no vivir con el temor de no saber qué va a ser el más grande mañana. Si me va a pegar un empujón o me va a coger en los brazos. Así es, la economía funciona y lo que impulsa a la economía es la confianza y ciertas certidumbres. No se puede dar totales certidumbres, pero las que se pueden hay que hacerlas. Y tener acuerdos comerciales es una certidumbre que requiere el aparato productivo. Usted ha dicho, economista, ha hablado acerca de la necesidad de poner la caja y las cuentas fiscales en orden, reducir los impuestos. Por otro lado, habla de abrir el Ecuador al mundo a través de la firma de tratados comerciales con nuestros países que compran mayoritariamente o necesitan de nuestros productos. Si no se toman correctivos como estos y otros, ¿qué va a pasar con la dolarización? Que ambos candidatos han dicho van a sostener. Yo creo que ese es el tercer gran tema de los problemas que tiene el país y es el problema monetario. Estamos dependientes del endeudamiento externo. Los dólares no los producimos en el Ecuador, los dólares están fuera. Y eso tenemos que estar claros. Y tenemos que tratar de atraer la mayor cantidad de dólares posibles a nuestra economía. Pero tenemos una barrera muy clara al ingreso de divisas, que es el impuesto a la salida de divisas. Es como en un cine que usted diga, el cine es gratis, me paga la salida. Igual eso impide que la gente entre. Y entonces uno de los temas que tenemos que solucionar es cómo liberar y quitar esas barreras. Hay que eliminar ese impuesto y hay que buscar enlazarnos más a los capitales, que haya capitales por inversionistas que los traigan al país, que haya más exportaciones para traer más dólares y de esa manera ir sustituyendo una fuente que no es sostenible, como es el endeudamiento externo. El endeudamiento fiscal tiene un límite y estamos muy cerca de ese límite. Debemos ya buscar la manera de sustituirlo por fuentes que sí son ilimitadas o permanentes, como puede ser inversión extranjera o más comercio exterior. Ya que estamos hablando de fortalecer la dolarización, ¿qué hay del dinero electrónico? ¿Hasta dónde la presencia e implementación del mismo también constituye un riesgo para su fortalecimiento? El principal riesgo para la dolarización es el desequilibrio fiscal. Un país con un fisco en desorden, que tiene un gasto más allá de lo que puede, es una bomba de tiempo que va permanentemente, va creando nuevos mecanismos para financiar ese gasto. Entonces, ¿qué mecanismos están usando? Los títulos del Banco Central, pagar a proveedores con papeles. Ese es un mecanismo que se está utilizando en la actualidad, que el gobierno emitió una cantidad importante la semana pasada y nace del problema fiscal y eso sigue afectando a la dolarización. El dinero electrónico es otro, porque ahí está en duda el respaldo y la confianza es lo que sustenta cualquier moneda. ¿Quiere decir que ambas medidas son contraproducentes para fortalecimiento de la dolarización? Definitivamente, la economía, somos una economía dolarizada y lo que requerimos es confianza. Y la confianza que nos da la dolarización, porque hay que estar conscientes que el dólar ha sido esa tabla de salvavidas para la población que le ha permitido mantener su poder adquisitivo a pesar de los desequilibrios fiscales. Con moneda propia, ya hubiésemos tenido una devaluación, una inflación fuerte, y el dólar ha permitido que eso se evite y que tengamos una estabilidad los ciudadanos, los consumidores, y por eso es lo que el dólar tenemos que sostenerlo con medidas que generen más confianza. La posibilidad de la creación de una moneda única regional, Sucre, Rumiñahui o como quieran llamarle, ¿también podría ser un riesgo para la dolarización o no? Definitivamente, aunque yo creo que la posibilidad de que se llegue a dar es muy escasa. Los países que creen que se debe dar esa moneda regional, lamentablemente tienen récords de manejo fiscales muy débiles. No estamos hablando de los países con mejores manejos en América Latina de las finanzas públicas. Entonces es muy difícil que países que tienen desequilibrios
que les falta recursos, puedan crear una moneda que genere confianza. A Europa le tomó varias décadas sacar una moneda como ha sido el euro y la siguen luchando. Difícilmente se va a dar entre países que tienen muchos problemas fiscales internamente, en la región latinoamericana, no se va a dar un proceso de integración tan fácil. Economista, la apreciación del dólar nos pone más difícil la situación. ¿Qué significa para nosotros eso? La otra cara de tener una moneda fuerte como es el dólar es que no podemos esconder las ineficiencias con devaluaciones. Es lo que sucedía antes. No podíamos competir y se devaluaba la moneda. ¿Qué significaba? Reducción de sueldos a toda la población de manera automática, se licuaban los costos internos de producción y nuevamente los exportadores podían enviar sus productos al exterior. Eso ya no existe en dolarización. En dolarización hay que ser productivos de manera real. Y un dólar fuerte aumenta esa necesidad de enfocarnos en la productividad. Tenemos que producir mejor, con menores costos. Y por eso es que hablo de la importancia de enfocarnos en reducir los costos de la producción. Hay muchas cosas que se pueden hacer en cosas prácticas. Empecemos por el tema de energía eléctrica, reducir el costo de la energía eléctrica para la industria. Tenemos un exceso de capacidad instalada de energía eléctrica, podemos reducir tarifas eléctricas y ayudarles a darles algo de competitividad a esas empresas. Tenemos también el tema de comercio exterior, reducir aranceles, para que los productos ecuatorianos puedan acceder sin esos recargos. Entonces vemos que hay algunos mecanismos que se deben usar para reducir costos de producción. Y toda la tramitología, evidentemente. Es decir, que una moneda fuerte nos favorecería, pero versus producción. Siempre y cuando nos enfoquemos en la producción, nos favorece porque además una moneda fuerte nos permite comprar insumos. La industria nacional depende de los insumos importados, de maquinaria importada, y tener una moneda fuerte es una ventaja, porque podemos comprar insumos y maquinaria mucho más barata. Entonces, pero hay que saber aprovechar esa oportunidad. Si queremos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho durante los últimos 20 años o 30 años, evidentemente vamos a estar en problemas. Necesitamos mejorar productividad, que significa producir más con menores costos, y competitividad, enviar nuestros productos de una manera eficiente a los distintos mercados. Acciones concretas entonces que deberá tomar el futuro gobernante, indistintamente de quién sea. Usted ha hecho un diagnóstico de la realidad actual económica en el Ecuador. ¿Qué pasos debe dar el futuro gobernante para poder dinamizar la economía ecuatoriana? Por el lado, empecemos en orden. Por el lado fiscal, yo creo que es importante reconocer la importancia del sector privado. Hay que darle el espacio que siempre debe haber tenido. Por ejemplo, una hidroeléctrica lo pudo haber hecho el sector privado y lamentablemente todo se hizo con recursos públicos y con deudas caras y de corto plazo. Debemos darle nuevamente ese espacio, buscar que el sector privado invierta en todo lo que está interesado en invertir y que los escasos recursos públicos se concentren en los temas prioritarios para el país: salud, educación, seguridad. Porque ahora el desafío no solamente es seguir ampliando cobertura, el desafío es calidad. Necesitamos educación de calidad, salud de calidad. Entonces hay que priorizar el uso de los escasos recursos públicos, poner en orden la casa por el lado fiscal. Primer paso. Primer paso. Por el lado productivo. La reducción de impuestos es necesaria para aliviarle al sector productivo de los costos que tiene en la actualidad. La energía eléctrica, por ejemplo, los acuerdos comerciales, es decir, ayudarle a reducir costos en la producción, la tramitología. No tenemos por qué, los trámites acá en el país son complicados, los permisos, los registros, los reportes a un ministerio, a otro ministerio, una superintendencia, todo eso tiene que simplificarse porque todo eso termina representando costos para el aparato productivo. Y finalmente, en materia monetaria, en el tema de dolarización, tenemos que trabajar primero en la eliminación del impuesto a salida de divisas y segundo, generando ese ambiente de confianza. Que Ecuador tiene que ser un lugar reconocido como han sido otros países de la región, es decir, si es posible, un lugar reconocido por ser atractivo para atraer capitales, un lugar reconocido por ser un lugar bueno para invertir, porque la única manera de generar bienestar, y eso hay que estar muy claros, es con crecimiento económico, y el crecimiento económico se obtiene con inversión privada. Esa es la manera de crecer. No existe otra manera, no podemos generar empleo si es que no hay crecimiento económico. O dentro de esto entrarían las medidas macroeconómicas, un poco para poder ilustrar a nuestros televidentes. Son medidas macroeconómicas y también micro, como son los temas ya de costos de producción, donde hay que trabajar mucho en reducir costos de producción. Para que los exportadores dejen de exportar impuestos. Exactamente. Y para que los consumidores dejemos de comprar y de comer impuestos todos los días. Porque no hay ningún producto en el país que no tenga impuestos en alguna parte de los componentes. Inclusive los productos que no pagan IVA en el mercado. Por ejemplo, una cebolla
tiene para todo el proceso de producción, pagó impuestos. Los transportistas pagaron los insumos, los aranceles, es decir, toda una recarga que lo que ha hecho es nos ha transformado en una economía costosa. Es el resultado de esta equivocada política de sustitución de importaciones, que lo que nos hizo es un país mucho más ineficiente, un país costoso, cuando lo que necesitamos es todo lo contrario. En dolarización no podemos esconder ineficiencias, tenemos que ser más productivos. Señor economista, usted nos habló inicialmente de la deuda que tiene el país y que cada vez se endeuda más. Luisa señaló $1.000 millones de dólares recientemente. ¿Será posible para el próximo gobierno, quien sea el presidente, que haya alguna refinanciación de esa deuda o que haya algún trabajo respecto a cómo hacer más blando el pago? Yo creo que es imprescindible hacer un proceso de renegociación de la deuda. Más correctamente sería decirlo un reperfilamiento. No hay que pensar en dejar de pagar la deuda en ningún momento. Ya lo hicimos y vimos las consecuencias fueron nefastas porque incrementó el costo del endeudamiento y redujo las opciones. Necesitamos de reperfilar la deuda. El primer paso es transparentar cuál es nuestro nivel de endeudamiento. Las finanzas públicas y las cuentas fiscales necesitan transparencia. Necesitamos incorporar en este momento, una cosa es lo que dicen las estadísticas oficiales, otra muy grande es la que para el gobierno no es deuda y no entra en esas estadísticas. Necesitamos unificar en un solo concepto cuál es el endeudamiento del país con los distintos plazos. Y por otro lado, hay que poner en orden las finanzas públicas, porque la única manera de conseguir reemplazar deudas caras por deudas baratas es poniendo la casa en orden, convenciendo a los inversionistas que se va a gastar de manera responsable en adelante, que va a haber capacidad de pago y que por eso pedimos nuevo endeudamiento para sustituir esa deuda cara por una deuda barata. Yo creo que el ahorro que puede alcanzar el país es muy importante y eso va a permitir compensar inclusive en gran medida la reducción impositiva que se va a buscar por el lado productivo, para ayudar al aparato productivo y a los consumidores. Se necesita ahorrar. Definitivamente hay que tener... La reducción del Estado sería un ahorro fuerte. Tiene que haber una política clara de gasto. Hay que estar claros que la bonanza y la época de escasez son dos caras de una misma moneda, que siempre se van a repetir para el infinito. Entonces no podemos vivir pensando que la bonanza es infinita, porque no lo es, como se ha probado ahora. Durante la bonanza el gasto se incrementó de manera tal que al 2014 llegamos a un tristemente célebre récord del segundo mayor gasto de las Américas, del gasto público de las Américas, solo superado por Venezuela. Y vemos que después de eso se acaba la bonanza de los commodities y estamos en problemas porque no nos alcanza la plata. Hay que aplicar una política fiscal sostenible. ¿Qué significa esto? Cuando hay excedentes, cuando hay excelentes precios del petróleo, minería, lo que sea futuro, reservar una parte para poder gastarla cuando no hay esos ingresos. Porque tampoco podemos ir al vaivén de los ciclos de los commodities, que cae el precio del petróleo y tenemos que dejar de gastar. Eso es nocivo para la economía. Pero lamentablemente hemos llegado a esa situación por no tener unas finanzas públicas sostenibles y balanceadas. Regreso al inicio. Nos gastamos más de lo que ganamos. Definitivamente gastamos muchísimo más porque ya, inclusive con excelentes precios del petróleo, empezó en 2013 una etapa de agresivo endeudamiento que ha continuado durante estos años, pero lamentablemente hay que recordar que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla, y vamos a tener que pagar ese capital y sus respectivos intereses a tasas muy elevadas. Eso lo vamos a tener que pagar los ciudadanos. Entonces tenemos que estar claros que hay que poner en orden las finanzas públicas para evitar que este desequilibrio continúe agrandándose. En blanco y negro, economista, ¿a cuánto asciende el monto de la deuda que tiene el Ecuador, de la deuda pública con el extranjero, por un lado? Y por otro lado, ¿hasta dónde, tal como lo han anunciado las autoridades del actual régimen, la economía comienza a recuperarse poco a poco, lentamente, pero a paso firme? El endeudamiento, como decía, no es clara en las estadísticas. Tenemos que la estadística oficial habla de un porcentaje cercano al 40% del PIB, pero si sumamos todo lo que para el gobierno no incluye en ese concepto de deuda, estamos hablando que suma otros 10 puntos más, fácilmente llegamos a un 50% del PIB. Y hay que estar claros, el problema tampoco es del porcentaje. Si 40 o 50 es una cifra arbitraria. Lo grave es del flujo. Cuando usted, por ejemplo, se endeuda en una casa, si se endeuda a 20 años, no va a tener ningún problema. Pero si se endeuda por ese mismo valor a 5 años, probablemente esté quebrada. Eso es lo que sucede con el país. Se ha endeudado en un monto que a buenos plazos no hubiera sido un problema, pero a corto plazo y a tasas altas sí afecta a las finanzas públicas. Entonces necesitamos poner en orden esas finanzas públicas.
Yo le decía el tema de no depender exclusivamente del petróleo, por eso es que se creó el tema de la implementación del cambio de la matriz productiva, para precisamente no ser un país dependiente de la bonanza petrolera cuando ésta existe, y que cuando los precios del petróleo caen, pues automáticamente eso afecta a nuestra economía y finanzas. ¿Ese fue un paso importante, no cree usted? ¿O cuáles son las falencias o deficiencias que tuvo la implementación de este cambio de la matriz productiva que no nos ha permitido, de acuerdo a su explicación, poder salir a flote? Lamentablemente el cambio de la matriz productiva es un espejismo, y un espejismo porque tiene un problema en su base, que es que un funcionario público, y pensar que un funcionario público, por más capacitado que sea, por más colección de PhDs y títulos que tenga, está en la capacidad de decidir qué debemos producir y cómo lo debemos producir. No existe nadie en el mundo que lo pueda hacer, no se diga tampoco en el Ecuador, ni en ninguna parte del mundo. Quien decide qué producir y cómo producir es el aparato productivo. Son los empresarios que arriesgan sus capitales cuando montan una fábrica, cuando buscan exportar, cuando buscan vender en el mercado interno. Ellos son quienes deciden y cuál es el precio de equivocarse, porque los empresarios también se equivocan. Quiebran y tienen que sostener con su patrimonio, tienen que pagar esos errores. No existe una autoridad central que pueda definir a qué sectores debemos ir. Entonces tenemos que estar claro que para cambiar nuestra matriz productiva, que es un objetivo loable, lo que se debe hacer, y la función del sector público, es ayudar en temas de competitividad, ayudar al sector productivo a ser más competitivo, que haya buena infraestructura, que haya normas claras para la inversión, que no haya un recargo excesivo de impuestos, pero cuando llega la decisión de qué producir y cómo producir, no tiene nada que hacer el Estado. Tiene que cada empresario tiene que arriesgar sus capitales y hacer las mejores decisiones y encontrar las oportunidades en base a su experiencia. Economista, pero también el cambio de la matriz productiva nos llevó a las megaobras, como las hidroeléctricas. Eso no es el cambio de matriz productiva, esas fueron grandes obras de infraestructura. Y que nos pueden servir para, por ejemplo, vender energía, por ejemplo, bajar los costos de la electricidad, y etcétera. El apoyo al aparato productivo se logra también. Para apoyar al aparato productivo el Estado tiene un rol importante, no podemos pensar que no tiene ningún rol. Tiene un rol muy importante en infraestructura. Por ejemplo, el desarrollo de puertos ayuda definitivamente al sector productivo. Pero eso es muy distinto a pensar lo que se había dicho en un momento, que el Estado decía es que debemos tener siderúrgicas, debemos tener petroquímica, debemos tener, y comenzaba a decidir un funcionario en una oficina en Quito, a decidir qué debemos producir, qué conocimiento tiene, qué experiencia tiene en una siderúrgica, trabajó alguna vez en una siderúrgica, fue dueño de una siderúrgica. Definitivamente necesitamos poner en orden las cosas, que el sector privado tenga su rol, que sea el que arriesgue los capitales, el que invierta, y el sector público que sea el complemento que le ayude a ser más competitivo, a buscar mercados, a desarrollar más producción. Queremos agradecerle su intervención y presencia esta noche aquí en Usted Decide, economista Acosta. Muchísimas gracias, un gusto. Amigos televidentes.